Ay, Querétaro. Querétaro, Querétaro, Querétaro. Lo que les voy a decir el día de hoy es un video que se hizo viral hoy, pero las declaraciones no son de hoy. Las declaraciones son del 13 de junio. Las declaraciones que van a escuchar del secretario de Salud de Querétaro son del 13 de junio, en una reunión privada que tuvo con la iniciativa privada. Fue una reunión virtual que tuvo con la iniciativa privada. Y este hombre, hasta el día de hoy, se hace viral el video en donde confiesa que estuvieron falsificando datos. Que no dijeron cuántas camas tenían disponibles, que es que por miedo a que de otros estados les mandaran enfermos para allá, particularmente de la Ciudad de México y del Estado de México. Como iban creciendo del Estado de México y de la Ciudad de México, pues a ellos les entró el cuyo y dijeron, no, mejor decimos que no tenemos camas para que no nos los quieran mandar. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, cuando les digo, mis amigos, ¿de quién depende las cifras que publica Gatell todas las noches? De los gobiernos estatales. ¿A quién tenemos que criticar y cuestionar y vigilar? A los gobiernos estatales. No todo es responsabilidad del gobierno federal, ¿eh? Ellos dependen de una información. Entonces, chequen nada más la joya, la soberana joya de este secretario de salud en Querétaro, en donde confiesa, mis amigos, que ocultaron unos cuantos datitos así, poquitos, chiquititos, casi nada. Échense nomás esta. Corre la producción. Y otro punto también importante, hace 4 o 5 semanas, en el sentido de que empezó a subir mucho la Ciudad de México, el Estado de México en cuestiones de pacientes hospitalizados, decidimos no publicar algunos números de camas pensando en que nos fueran a traer pacientes aquí al Estado, y obviamente quisimos dejar las camas para las queretanas y los queretanos que lo pudieran requerir. Puntualizó que por... Y otro punto también importante, hace 4 o 5 semanas, en el sentido de que empezó a subir mucho la Ciudad de México, el Estado de México en cuestiones de pacientes hospitalizados, decidimos no publicar algunos números de camas pensando en que nos fueran a traer pacientes aquí al Estado, y obviamente quisimos dejar las camas para las queretanas y los queretanos que lo pudieran requerir. Ahí están, mis amigos, esas son las declaraciones del secretario de Salud de Querétaro. ¿Qué nos podemos esperar? Creo que es algo que tenemos que criticar. No se planteó en la mañanera y de hecho Abraham Mendieta, al que le mando un abrazo, me etiquetó a mí, a Poncho Gutiérrez y a Hans Salazar para que si alguno de nosotros iba a la conferencia de prensa planteara esto, porque más allá de plantear esto, la cosa que yo quiero preguntar es, ¿va a haber sanciones? Tendría que haber sanciones para aquellas personas que son autoridad y que están ocultando datos. Debería, según mi lógica, se debería de castigar el que estén falsificando cifras, porque su obligación es decir la verdad. Ahora, dice, decidimos, eso ya involucra al gobernador, quiero pensar. Entonces también tenemos que hablar con el señor gobernador Pancho Domínguez para que nos explique qué está pasando en Querétaro. ¿Por qué deciden sin tener información correcta? Porque, ojo, mis amigos, eso de que les iban a mandar pacientes, no sé de dónde lo sacaron. Porque aquí en la Ciudad de México la capacidad hospitalaria nunca se rebasó. Nunca llegó a más del 100%, nunca hubo un 100% de capacidad que se saturaran los hospitales. Sí, efectivamente había hospitales saturados, pero no eran todos los hospitales. El problema aquí en la Ciudad de México particularmente fue que las personas iban al hospital que ya estabas, iban al hospital que tenían, no, pues es que es el que me queda, ¿no? Iban al hospital de la lógica, pues. Y cuando digo hospital de la lógica era, voy al que me queda acá o voy al que trata de enfermedades respiratorias. Obviamente, si estos eran los primeros, eran los saturados. No se fueron a investigar qué hospitales estaban sin saturar a los que podían ir. Eso es lo que pasó aquí en la Ciudad de México. No es que estuvieran saturados todos, es que no iban y no hacían no hablaban ni siquiera
para ver a qué hospital podían ir que no estuviera saturado. Por eso era el problema aquí en México. Y en el Estado de México tampoco, pese a que es una de las entidades que sigue en semáforo rojo, no se han saturado los hospitales. Pese a que nosotros podríamos pensar que sí, hay fallas, claro que hay fallas, muchas. El personal médico no tiene el equipo al 100% y demás. Me queda perfectamente claro. Pero, a ver, amigos, seamos bien honestos, bien honestos en este aspecto. Tenemos, mis amigos, gobernadores que se están lavando las manos y que están aplicando estrategias que no deberían. La pregunta, insisto, aquí es y sería, ¿cuál es el castigo? ¿Se van a aplicar sanciones o lo vamos a dejar ahí, a la y se va? Porque ese es el problema de México. Cuando dejamos las cosas a la y se va, pues lo siguen haciendo. ¿Qué nos va a garantizar que esto que está ocurriendo en Querétaro de ocultar cifras o de no dar cifras correctas no está ocurriendo en otros estados? ¿Qué nos garantiza que las autoridades de cada hospital no lo están haciendo? Si no se ve que hay un castigo para quien lo está cometiendo y se hizo público, lo van a seguir haciendo en las demás entidades y en otros hospitales. Y entonces, ¿cuál va a ser la seguridad que tenemos los mexicanos de que el COVID está en el nivel en el que está? Porque quiero recordarles que hoy, para ver si regresamos o nos movemos de semáforo, lo que se contempla es el número de camas. ¿Cuántas camas hay disponibles? Dependiendo del número de camas disponibles, es como se empieza a contemplar en qué semáforo estamos. ¿Por qué? Porque lo que hoy está midiendo el Estado mexicano es la capacidad de atención que tiene, ya no los que se contagian. Ya no estamos haciendo el modelo Centinela, eso ya se sigue haciendo, pero ya no es el modelo de observación. El modelo de observación son las camas. ¿Cuántas personas están llegando a los hospitales? ¿Y cuál es la capacidad que tienen los hospitales para atenderlos? Dependiendo de esa situación, es como se determina si se abren o no el comercio y la economía. Entonces, parece que se están aventando un balazo en el pie los propios gobiernos estatales a la hora de no decir la verdad. Y eso es lo que cuestionamos. Acá dice Lili Olivas, qué poca moda los de Querétaro, falta de empatía hacia el ser humano, es una contingencia, todos necesitamos de todos. Aquí nos dicen, buenas noches a ustedes, BSMM. ¿No será que algunos estados le envían datos falsos al doctor Gatell? Pues es que lo podemos presumir, claro que sí podemos presumirlo. Acá dice Yoli Oro, mi Querétaro y mis gobernantes panistas. Dice aquí, los hospitales privados que firmaron el acuerdo de atención a la ciudadanía que no está enferma de COVID ya no están ofreciendo el servicio. Se extendió el servicio, tengo entendido que se extendió todavía para junio. No sé si va a continuar para julio. Creo que ya no. Creo que ya no. No se ha informado de la continuación. Parece que sí se extendió. Acuérdense que estaba para abril, se extendió a mayo, se extendió a junio, perdón, y después ya no sabemos. A partir de ahí ya no sabemos. Parece que es algo que también tenemos que preguntar. Ahí dice, en Querétaro los empresarios presionaron al gobernador para abrir los comercios. Lo de las camas que negó es una jugada panista y ejemplo de desobediencia. Pero este es justo lo que cuestiono. ¿Por qué, mi querido Raúl? Porque el hecho de decir que tenían menos camas disponibles de la que en verdad tenían era para que no abrieran. Mientras ellos permanecían en un semáforo rojo, para permanecer en semáforo rojo quiere decir que tienes más camas. Conforme vas teniendo conforme vas teniendo más camas disponibles, es como vas entrando al semáforo naranja, al semáforo amarillo y demás. Entre más camas disponibles se tengan, más apertura económica se da, porque eso quiere decir que no tienes tanta gente en los hospitales y que no está tan grave. Ese es el problema, es un balazo en el pie. Entonces, hasta parece que se están dando el balazo en el pie en ellos. Dicen, cada estado que no haya actuado bien con los hospitales, con camas y condiciones de la pandemia, que se investigue y castigo. Meme, la vigilancia epidemiológica la hace la federación, si la hacen los estados, entonces toda la información es engañosa. Cada uno de los estados tiene su propia célula, ellos recaban la información de lo que está ocurriendo en sus estados y la pasan a nivel federal y a nivel federal hacen el análisis, es lo que pasa. Pero es un análisis que va de la recopilación de datos que se hace a nivel del estado, de las localidades. Las localidades reciben la información, los estados, las localidades mandan la información al estado, el estado recaba todo lo que está ocurriendo en Querétaro, en Guanajuato y demás, y ellos informan a la autoridad federal. Las autoridades federales tienen este comité, ellos en donde empiezan a evaluar, empiezan a hacer todas estas curvas, empiezan a hacer el análisis, o sea, en resumen, dependen de los datos que les dan
dependen de los datos que les están dando los estados. Ahora, de última hora, con relación a la información que la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro entrega a la Federación y que hace pública la entidad, el titular de la dependencia, Julio César Ramírez Argüello, precisó que en la entidad nunca se ha negado atención por COVID. Ahora ya se quiere lavar las manos. Préstenme atención al momento en su gustada sección del primero la cago y después me lavo las manos. Vamos acostumbrándonos a esta. En un comunicado hizo las siguientes declaraciones, este soberano personaje. Es más, les voy a poner en pantalla, mis amigos. Les voy a poner en pantalla al señor Julio César Ramírez Argüello, para que le vean la cara mientras yo les estoy diciendo cuál es su última declaración. Ahora, ¿con qué nos quiere salir este sujeto para lavarse las manos? Échense esta. Por principio de orden, ofrezco una disculpa si fue impreciso en mis palabras o di lugar a que se malinterpretaran. Aclaro puntualmente, en Querétaro nunca se ha negado la atención por COVID. Lo que sí hemos hecho es actuar con plena responsabilidad técnica y jurídica. La infraestructura hospitalaria es suficiente y acorde a la realidad del Estado. Todo paciente que ha requerido atención médica hospitalaria en Querétaro la ha recibido. Hasta este martes 30 de junio se tuvo registro de atención de 146 pacientes foráneos. En ningún momento se ha mentido y tampoco se ha negado información. Se han reportado puntualmente a la Federación, particularmente al sistema Red Irak, las camas disponibles con fechas y registros que puedan corroborarse. Desde el inicio de la pandemia se hizo el comunicado del número de camas totales con las que cuenta el Estado. De entonces para acá se implementó toda reconversión hospitalaria, es decir, elevar las camas de estancia hospitalaria a atención COVID. Esto implica acondicionar diversos espacios que no pueden ser dados de alta de manera inmediata en el sistema nacional hasta cumplir ciertas normas y procedimientos. Son normas específicas que deben cumplirse, equipo humano y material que debe acreditarse para una eventual ocupación de un mayor número de camas. Estamos trabajando y seguiremos trabajando de manera coordinada con las instituciones públicas, IMSS, ISSSTE, SEDENA, así como con las instituciones privadas para la atención cabal de las y los pacientes. Querétaro, al igual que todo su personal de salud, seguirá trabajando unido y sin descanso a favor de México. Esos son los puntos que manda la Secretaría de Salud. Es un texto de la Secretaría de Salud con fecha del día de hoy. Y a ver, miren, es más, aquí les va el soberano documento para que no digan, es que ¿de dónde te lo sacaste? Bueno, no, aquí mis amigos no hablamos, si no tenemos los pelos de la burra en la mano, no me voy a jactar de saberlo todo. Ahí está, para que vean, es el documento que viene con fecha del 30 de junio. Ahí está la fecha, el 30 de junio. Viene el boletín 216-2020. Aclara Secretaría de Salud que en Querétaro nunca se ha negado atención por COVID. Y por eso les digo, mis amigos, no es que se haya negado atención o no, es que se mintió en las cifras. Punto. Párele usted de contar. No hay más que decir. El señor, en una conferencia virtual con la iniciativa privada el 13 de junio, dijo que habían reportado más camas, no menos. Por eso estas declaraciones no tienen sentido, porque estas declaraciones no quiere decir que no dijo lo que dijo. El señor dijo que habían reportado, que habían decidido no dar la información completa de las camas por miedo a que les mandaran pacientes de otros estados. Eso quiere decir que en vez de decir que había menos camas, dijo que había más personas en camas en Querétaro. Eso los ponía en un semáforo rojo, cuando no tenían que estar en semáforo rojo ya porque habían disminuido las camas. Pero el miedo que tenían, como hubo en Puebla, era que les mandaran camas. Nada más que aquí políticamente se evitaron el barboseado, porque Barbosa en su momento dijo, Ingesú, si a mí me mandan pacientes de acá, yo los mando a la fregada. Y lo dijo y nosotros nos quejamos de Barbosa, porque políticamente esto está mal. Uno no puede negarle la atención a la gente. Uno no puede negarle atención a las personas. No puede. Ahora, lo que acá dice es que que brindaron atención foránea a 140 y tantas personas, 146 personas, que brindaron esa atención. ¿Se preocupaban por 140 personas? Que no chingue. Perdón que hoy ando muy mal hablada, mis amigos, pero es que hoy sí estoy enchilada.
Me va usted a disculpar, amigo, amiga, que me está viendo en Facebook o me está viendo en YouTube, pero es que esto no tiene nombre. Estaban intentando evitar dar atención por si les mandaban más pacientes, porque tenían miedo de que se les llegaran los pacientes y que entonces por culpa de otros, bla. Nunca se informaron entonces de la capacidad hospitalaria que tenían. No sé en base a qué se molestaron o se preocuparon de que podían mandarles pacientes. Han atendido a 140 y tantas personas, 146 personas, dice el secretario de Salud, pero en un video, y fueron sus palabras, no es que las malinterpretáramos, lo dijo textual. Textualmente dijo que se tomó esa decisión para evitar que les mandaran pacientes de otros estados. Él lo dijo, no es choro, no me lo saqué de la manga, se los puse 2 veces, ustedes lo vieron. Él lo dijo y fue el 13 de junio. Hasta el día de hoy se hizo viral ese video, no sé por qué, pero el 13 de junio es cuando el señor lo dijo. Hoy ya sale a decir otra cosa. Ahora, ahí dentro de Querétaro ya venían con un retraso. Esto se suma a que las cifras de COVID nos actualizan conforme al corte del día, pues. No es como que hoy fallece una persona y la persona que falleció hoy se informó el día de hoy. No es como que hoy ingresó una persona y porque ingresó hoy se informó hoy. Venimos con un retraso en las cifras. Una persona que se enfermó hoy y que muere que va a morir dentro de 2 semanas, lamentablemente, porque su cuerpo no lo va a resistir, es muy probable que lo informen hasta una semana después. O sea, viene el proceso con un delay. Acuérdense que de hecho, una vez que las cifras llegan, el comité tiene que revisarlas, entonces no las revisan en 2 minutos.